Buenas, hoy les hablaremos de un género que ha cautivado generaciones en Latinoamérica, ya como 5 generaciones, y es el género de las telenovelas. Pero antes debo de recordarle que mi novela La Isla de las Golondrinas está disponible en Amazon para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, para hablar de la telenovela, primero tenemos que hablar de sus orígenes, que remontan hasta la Sumeria, donde la conocida epopeya de Gilgamesh fue uno de los primeros documentos narrativos que se tiene constancia. De ahí pasó a la antigua Grecia, donde todo el mundo conoce la Ilíada y la Odisea de Homero, etcétera. De ahí pasa a Roma, donde se populariza mucho. Sabemos que Roma conquistó gran parte de lo que se le llama Europa, o quizás toda Europa. Y de allí su idioma o su forma de hablar se fue distribuyendo entre regiones y regiones. La forma de la aristocracia se le llamaba el latín. Las lenguas latinas eran las lenguas que hablaban los aristócratas, y las lenguas que hablaba el populacho se le denominaban lenguas romances. De ahí es que viene la palabra romance. Ya en la Edad Media, el, el romance, o lo que se le llamaría romance, son aquellas epopeyas, historias, narraciones que se hacían en estas lenguas. Dicha lenguas serían el español, el francés, el italiano, el portugués y el romano, para poner ejemplos. Pues como le decían, ese tipo de narraciones históricas y de epopeyas que se hacían en estos idiomas se le llamaban romances. No tiene que nada que ver con lo que hoy se le conoce a romance, que es algo como de el interior, de gustos por el amor, etcétera. Eso no tenía nada que ver. A lo que ellos le llamaban romance era a las historias contadas en estos idiomas. Bueno, este tipo de historias eran historias de héroes, como la de el mío Cid, la famosa historia del mío Cid, del cantar del mío Cid. Estos eran romances que se hacían en forma de versos. O sea, cada oración terminaba en una rima, con una rima, y así era que se hacían ese tipo de historias. ¿Qué pasa? Que contrario a esto, había otra forma de contar esas historias, que eran más cortas. O sea, cuando un romance duraba 1 hora, este tipo de historias se hacían cortas, como en 10 minutos. Ese tipo de historias se le llamaban la novelette en italiano, que de ahí fue que nació el nombre. Prácticamente la novelette significa relatos o cuentos. Por ejemplo, lo que le pasó a fulano de tal hoy yendo a tal y tal sitio. Eso era una novelette. De ahí es que viene el nombre de novela, novelette. Entonces quedamos en que un romance es una historia larga en
versos. Una novela es una historia corta, también en versos. Ahí sigue hasta los inicios de la imprenta, porque ya como sabemos, en la Edad Media y un poco más para allá, leer o tener un libro era algo de personas adineradas, de personas pudientes, ricas, de la nobleza, ¿entiendes? Pero al inventarse la imprenta y la forma de hacer libros, etcétera, ya el pueblo tuvo más accesibilidad a dichos contenidos. Es en esta época donde la novela tiene un repunte de la forma de escritura que le habla de la novela, tiene un repunte porque ya le llegaba a más gente y a más personas le fue gustando dicho contenido. Y más cuando se pasó de ser novela de verso a novela como la conocemos ahora, en prosa. O sea que ya sus finales no rimaban, sino serían como popularmente diríamos, del algo. De allí es que nacen, de esas novelas, nacen varios derivados, como la de la novela sentimental, que ahí es donde ese viene siendo el tatarabuelo de la novela que como actualmente las conocemos. La novela sentimental era la que trataba de amores, ya de doncellas, ya los héroes, como el mío sí, se fueron cambiando por caballeros o gente de las cortesanos, como decían. Entonces, estas novelas sentimentales trataban no voy a decir romance, sino de historias amorosas entre un cortesano con una aldeana, etcétera. Bueno, así pasó todo hasta el Renacimiento. En el Renacimiento en España, con Miguel Cervantes de Saavedra, 1605 por ahí, donde lanza El Quijote. El Quijote fue una novela que prácticamente revolucionó porque tenía ingredientes de todo lo que yo le he hablado anterior. Él lo hizo como lo que pasó, lo que hicieron en la música con la salsa, que pusieron con el género salsa, que pusieron muchos géneros en uno. Asimismo hizo Miguel Cervantes con su forma de escribir, con el Quijote. Ya no se le veía al ser heroico, al héroe, al caballero, sino se trataba más de algo interno, de sentimientos internos, como la locura, como la que tenía el llamado Quijote de la Mancha. Bueno, este tipo de novelas también tuvo mucha popularidad en España, con escritores como Juan de Flores, etcétera. Es allí donde también, no allí, sino en Francia, donde tratan de emular esa moda. Ya sabemos que cuando tú emulas, tú no copias directamente el contenido, sino que lo mejoras. Es algo similar, pero mejorado. Eso entonces fueron lo que hicieron en Francia con la forma de la novela de Cervantes, la forma española. La transformaron y ahí es donde nace Madame de Lafayette. Madame de Lafayette, una escritora francesa que
hizo lo mismo que Cervantes, revolucionar el género. Y esta le cambió la forma con su novela La Dama de las Rosas. Cambió la forma de cómo se veía la novela. Ya no pasó a ser de héroes, de locos, etcétera, sino es prácticamente como la conocemos hoy, donde vienen los conflictos intrafamiliares, los conflictos de un pueblo, de un amor puede ser, etcétera. Este tipo de novelas causó furor en Europa y se popularizó a más no poder. Bueno, de ahí ya pasa a lo que le llamamos la forma moderna de lo que se conoce como una novela. Pasa a Inglaterra, pasa a los diferentes países de Europa, etcétera, hasta llegar a los años 20, al siglo XX, excúsenme, donde ya hay una madurez, ya no se le tiene a la novela como se le tenía antes, como algo comercial que no tenía valor. Ya la novela pasa a ser la principal fuente de literatura del mundo. Bueno, ya en estos tiempos del siglo XX, principios, cuando ya la radio, se inventa la radio y las radios tienen popularidad, entonces ya la novela, como se conoce, muta a la nueva forma de expresión, que es otra vez la radio, y es donde nace la radionovela. La radionovela se dice que nació en México. México fue el primer sitio donde se hizo una radionovela que se diferencia de la teatronovela, porque la radionovela tiene capítulos. La teatronovela no corta, sigue y ya, sigue de un A B y para y ya. La radionovela, a diferencia, tiene los famosos capítulos, que es lo que tenemos ahora acostumbrado de ver, o teníamos con las novelas que veíamos. Bueno, ya de México pasa a todo Latinoamérica. Se vuelve popular en la era de los 40 y de los 50, donde es que alcanza la cúspide de popularidad, valga la redundancia, con la radionovela El Derecho de Nacer, que fue la radionovela más popular que se hizo. Hay varias como Calimán y los cuentos del Doctor Monty, que también fueron populares en sus áreas, pero como El Derecho de Nacer no fue nadie. Bueno, así sigue hasta los 60, donde pasa otra vez a popularizarse un invento de expresión, como fue la televisión. Al popularizarse la televisión, entonces la novela muta otra vez hacia la televisión, y es en Brasil donde se hacen las primeras novelas, ya novelas, no radionovelas, sino telenovelas, a finales de los 50, si mal no me equivoco. Esas novelas fueron telenovelas
fueron acompañadas de grandes presupuestos. Después de Brasil le siguió México, otra vez con novelas como Los ricos también lloran, que ese fue otro boom del género. De allí, como todos conocemos, pasamos a ya la novela ser internacional en todos los países latinoamericanos. Ya para los 70s, México dominaba ampliamente la difusión de novelas. Recuerda cuando esas novelas antes de Verónica Castro, etcétera. En los 70 también empezaron a popularizarse las novelas venezolanas con Lupita Ferrer, etcétera. Entonces es el género, como le dije, tuvo su edad de oro en esa época, los 70s y los 80s, siendo países como le dije, Brasil, México, Venezuela y Argentina quienes lideraban este mercado, con novelas tipo románticas, casi todas, del corte de que la sirvienta se enamora del dueño de la casa, o si no del dueño de la finca. Todo eso viene de todo lo que le he hablado, que lo trajeron para atrás y los plasmaron en las telenovelas. Pero eso ya existía desde los libros, ese concepto. Lo que pasando a los 70, 80 y 90, donde dominó ese mercado, eso que le hablé, empezamos en el 2000. En la época del 2000 surge otro fenómeno que nace en Colombia, que son las novelas de corte narcotráfico. Ahí explicaban las situaciones de diversos individuos que se dedicaban a este oficio y que fueron tan populares que desplazaron prácticamente a las novelas de México, de Brasil. Todas ese tipo de novelas románticas fueron desplazadas por este boom de novelas de más acción, como le dije, porque lo bueno que tenían estas novelas era en el área de acción. Las otras no se le comparaban en nada. Esta novela tenía muchos exteriores donde se desplegaban muchos cortes de acción, que eso fue lo que maravilló a la gente. Eso fue toda la época del 2000. ¿Qué pasa? Que también en esa misma época de los 2000 y pico, 2010, ya van cansando con ese tipo de dramas. Se va cansando hasta que la gente pierde ya todo tipo de interés por ello, porque saturaron tanto que las personas perdieron el interés por esto. De ahí es que nacen entonces la alternativa de las novelas de otros países que no en Latinoamérica, como las novelas coreanas, las novelas filipinas y las que tienen más auge ahora mismo, que son las novelas turcas. Han hecho muchos intentos ya de llevar las novelas ya no a telenovelas, sino al streaming, pero se le llaman series ahora. Ahora el término novela ya prácticamente está desapareciendo. Ahora se le llaman series. ¿Qué son las series? Las series son estas mismas novelas pasadas al streaming con un presupuesto más alto y actores de más calidad, etcétera.
pero vienen siendo prácticamente lo mismo. Bueno, esta es una breve historia de un pasatiempo que nos gusta a todo el mundo, aunque muchas personas lo nieguen. Es el pasatiempo de las novelas. Muchas gracias.